lo que nos interesa ahora es, dadas dos rectas en el plano, queremos ver si se intersectan o no, y en ese caso, si se intersectan, encontrar en qué punto o en qué punto. Recordemos de lo que ustedes vieron en nivelación, que dos rectas en el plano pueden no intersectarse, ¿sí? Cuando son paralelas no coincidentes, o sea, cuando son paralelas y no son la misma recta. Pueden intersectarse, cortarse en un único punto, o cortarse en infinitos puntos, que en ese caso van a ser paralelas coincidentes, es decir, la misma recta van a ser. Vamos a ver este par de ejemplos. Nos pide, tenemos tres ejemplos distintos y nos pide encontrar, si es posible, el o los puntos de intersección entre las rectas. En el primer ejemplo tenemos las dos rectas dadas en forma paramétrica. Noten bien que el parámetro le pusimos dos letras distintas, una es T y la otra es S. ¿Por qué? Siempre lo van a tener que hacer, siempre que quieran intersectar rectas en forma paramétrica, porque si bien pueden pasar por el mismo punto, ¿sí? Por el punto 1, 8, no necesariamente lo tienen que hacer para el mismo valor del parámetro. Podría ser que acá pase por el 1, 8 cuando T valga 2, y acá pase por el 1, 8 cuando S valga 4, ¿sí? Entonces, por eso es que sí o sí, para ver la intersección entre dos rectas y dejarlas en forma paramétrica, lo necesito cambiarle. Si no me lo dan, si me las dan todas con T, a una le tengo que cambiar el parámetro. Otra forma de hacerlo, si no lo quieren intersectar en forma paramétrica, sería encontrar la ecuación explícita o la ecuación implícita y después intersectarlas como hacían en nivelación. Pero vamos a ver de hacerlo así. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que X por un lado es esto y por otro lado es esto. Entonces, de ahí, como lo queremos intersectar, lo que podemos decir es que 2 menos T tiene que ser igual a 3 más 2S. Y lo mismo con I. Sabemos que I vale todo esto y también vale todo esto. Entonces, 3 más 2T tiene que ser igual a 1 menos 4S. Y tiene que valer en el mismo instante, ¿sí? En el mismo T y en el mismo S. Y ahora hay que resolver este sistema. Este sistema son como los de nivelación. Lo pueden resolver con cualquiera de las técnicas que ustedes conocen. Por ejemplo, de la primera ecuación podemos despejar T. Nos quedaría que menos 1 menos 2S es T. Y si hacemos sustitución, ¿sí? Si lo reemplazamos en la 2, en la segunda ecuación, lo que obtenemos es que 3 más 2 por, entre paréntesis, menos 1 menos 2S, es igual a 1 menos 4S. Vamos a resolver eso. Tendríamos 3 menos 2 menos 4 por S igual a 1 menos 4 por S. Fíjense que tenemos menos 4 por S en ambos miembros, entonces lo podemos simplificar. Y acá nos queda 1 igual a 1. Lo que nos quedó es una igualdad. Tenemos una igualdad, y lo que va a significar es que para cualquier valor de S, siempre y cuando respete que T valga esto, eso siempre se va a cumplir. Pero yo puedo reemplazar por cualquier S. Entonces, lo que significa en este caso es que hay infinitas soluciones. ¿Cuáles? Todas las que cumplan justamente con eso lo que tenemos en verde, que menos 1 menos 2S es igual a T. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que siempre que cumpla con esto, se van a intersectar. Entonces, como estamos trabajando con rectas en el plano, lo que podemos decir, llegamos a la conclusión que L1 y L2 son la misma recta. Y entonces la solución, toda la intersección, lo podríamos poner así. Pueden
pasarlo a forma explícita y escribirlo como en nivelación, o podrían poner 3 más 2s, que sería el valor de x, 1 menos 4s, con s perteneciente a los reales, o la pueden escribir como está en forma paramétrica, dado con que cualquiera de las dos va a ser la solución, porque lo que estoy diciendo es que se van a intersectar en todos los puntos del R. ¿Había otra forma de verlo esto? Sí, si se fijan los directores, el director de la primera recta es menos 1, 2, y el de la segunda recta es 2 menos 4. Entonces, este es el mismo que el director del E1 multiplicado por menos 2. O sea que las rectas de entrada iban a ser paralelas. Y si yo quería ver si eran paralelas y nunca se intersectaban, o si eran paralelas y eran la misma recta, lo que podría haber visto es si el punto que está en la L1, el punto 2, 3, por ejemplo, que es un punto que está en la L1, estaba en la L2. Entonces, si yo tenía esta condición que eran paralelas y la respuesta a esto era sí, era que era la misma recta, que en este caso les va a dar, y si les daba que no, la respuesta es que eran paralelas, no coincidentes, o sea que nunca se iban a intersectar. ¿Qué nos hubiera pasado si hacíamos el mismo procedimiento? Íbamos a llegar a un absurdo, en vez de una igualdad, un 1 igual a 1, por ahí llegábamos a un 1 igual a 3. Y en ese caso, las rectas no se van a intersectar. Vamos a hacer ahora el ejemplo número 2. Tenemos las mismas condiciones, fíjense que es prácticamente la misma recta, la L1, pero la L2 tiene una diferencia en el director. Podemos arrancar tal cual como hicimos el otro, o si quieren al principio, suele ser bueno que analicemos lo que hicimos al final, que miremos cómo son los directores para saber cómo nos tendría que dar. Si uno mira el director de la primera recta, vale menos 1, 2. Y el director de la segunda vale 1 menos 3. Estos directores no son paralelos, ¿sí? No son múltiplos. Entonces lo que significa, como estamos en el plano y las rectas no son paralelas, sí o sí, se van a intersectar en un único punto. Un punto P. Entonces, si me preguntaran cómo son las rectas, qué posición relativa tienen, con esto ya estaría. Pero me dice que encuentre el punto de intersección. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el primer ejemplo para intentar calcular. Entonces, por el valor de x, si los igualamos, sabemos que 2 menos t tiene que ser igual a 3 más. Y como los valores de y tienen que ser iguales, 3 más 2t tiene que ser igual a 1 menos 3 por x. Resolvemos el sistema. De la primera ecuación podemos decir que menos 1 menos t es s. Y si hacemos una sustitución en la segunda ecuación, podemos decir que 3 más 2 por t es igual a 1 menos 3 y entre paréntesis menos 1 menos 3. Así que vamos a acomodar un poco. Esto es 1 más 3 más 3t. Estos 3 se pueden simplificar, o sea que menos 1 es igual a t. Bien, y el valor de S también lo podemos calcular, como era menos 1 menos t, S va a valer menos 1 menos menos 1, o sea que va a valer 0. ¿Cómo hacemos ahora para hallar el punto de intersección? Estos dos valores no son los valores de x e y, no son el punto, son los valores de los parámetros de t y de s. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es calcular x e y. ¿Cómo? Reemplazando estos valores podemos reemplazar t en la primera
o es en la segunda. Por lo general, conviene que lo hagan en las dos. ¿Para qué? Para ver si hay algún error de cuentas, que con eso lo van a detectar. Entonces, la primera recta valía en x 2 menos t, o sea que esto nos quedaría 2 menos menos 1, y en y valía 3 más 2t, o sea que nos queda 3 más 2 por menos 1. O sea que nuestro punto de intersección sería el 3, 1. Si hacían lo mismo con la recta L2 y lo que nos había dado el valor de S, fíjense que justo es 3 más 0, 1 menos 3 por 0, justo nos da el mismo punto, el punto 3. Entonces eso nos dice que no hay ningún error, que se intersectan en ese punto. El punto 3, 1 es el punto de intersección de esas dos rectas. Recuerden, lo pueden hacer así, o si quieren, pasan la recta a la forma cartesiana, ambas rectas, y lo hacen como hacían en nivelación. Vamos a hacer ahora el ejemplo 3. La diferencia con el ejemplo 3 es que tenemos una recta dada en forma paramétrica y la otra dada en forma implícita. ¿Podríamos pasar la L2 a forma paramétrica y hacer lo que hicimos antes? Sí. También podríamos pasar la L1 a forma implícita e intersectar las rectas como en nivelación. Pero hay una forma de hacerlo directamente. Fíjense que esto es mi valor de x. Y esto es x. Para que se intersecten las rectas, esos dos valores de x deben coincidir. Y a su vez, tienen que coincidir los dos valores de x. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si la recta L2 tenía la forma 3 por x más 2 por y más 1 igual a 0, podemos reemplazar lo que vale la recta L1 en la L2. ¿Cómo? Donde acá está la x, podemos ponerle 2 menos t, que era lo que valía x en L1. Y donde acá figure la y, podemos ponerle 3 más 2 por t. Y este más 1 lo copiamos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, resolvemos esta ecuación. Es una ecuación de una sola variable, así que esto nos quedaría 6 menos 3t más 6 más 4t más 1 igual a 0. Resolvemos, fíjense, nos va a quedar 13 más t igual a 0, entonces t va a valer menos 3. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Si queremos sacar el punto de intersección, bueno, reemplazamos el valor de t en la recta L1. Entonces x va a valer 2 menos menos 13 y la y va a valer 3 más 2 por menos 3. Es decir, el punto de intersección va a valer menos por menos es más, así que acá va a valer 15. Y acá tendríamos menos 26 más 3 menos 23. Entonces ese es el punto de intersección de las dos rectas. Y lo que vamos a ver ahora es ángulo entre rectas. Nos dice el ángulo entre dos rectas, L y L' es el ángulo que forman las direcciones de sus vectores, directores, y que verifican que esté entre 0 y pi sobre 2. ¿Por qué es eso? Porque si yo tengo dos rectas, en realidad hay dos ángulos que forman. Este y este otro. Y al pedirle entre 0 y pi sobre 2, lo que estamos diciendo es que nos vamos a quedar siempre con el menor ángulo posible. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el ángulo entre rectas? La misma que ustedes conocían para vectores, con la única diferencia que le agregamos el valor absoluto para siempre quedarnos con el menor ángulo que forma. Vamos a ver, y lo podemos hacer con los directores o con las normales, también nos va a dar lo mismo.
Vamos a ver este ejemplo, en este caso las tenemos en forma implícita, entonces obviamente la fórmula que nos va a convenir es la de las normales. La normal de la primera recta es menos 4,3 y la normal de la segunda recta es 1,1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular los módulos de cada una. El módulo de esta es raíz de 16 más 9, así que nos va a dar 5, porque sería raíz cuadrada de 25. El módulo de la segunda normal es raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 1, así que es raíz de 2. Y el producto escalar entre la normal de L1 y la normal de L2 es igual al producto escalar entre menos 4,3 y el vector 1, 1, o sea que es menos 4 por 1 más 3 por 1 es igual a menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el coseno del ángulo que forman las rectas es igual al valor absoluto de menos 1, que era lo que nos había dado el producto escalar, sobre los dos módulos, así que 5 por raíz de 2. O sea que el coseno del ángulo que forman las rectas es igual a 1 sobre 5 por raíz de 2. Y si queremos calcular el ángulo, lo podemos sacar con arco coseno de toda esta curva. Lo pueden expresarlo en radianes, recordando que queda entre 0 y pi sobre 2, o si lo hacen en grados, que les quede entre 0 y 90. En este caso, si lo hacen en grados, como para tener una idea de cuánto les va a dar, les da aproximadamente 81 grados, 52 minutos y 11 segundos.